Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol. Ahora es un gusto poder estar con ustedes. La atención, la solidaridad y los pensamientos de millones de colombianos están en Cali, en el Valle del Cauca. Están con los caleños y con los vallecaucanos. Esta ciudad y sus habitantes, sin duda, han llevado la peor parte de esta crisis que en el país ya completa 13 días de protestas, que en su mayoría han sido pacíficas, pero que también se han registrado reyertas y un alto número de actos vandálicos. Los hechos de violencia ocurridos en las últimas horas en la capital del Valle han generado una profunda preocupación porque no se ve aún una luz al final del túnel. Para tratar de entender qué es lo que está pasando en Cali y sus alrededores, hemos invitado hoy a Miguel Yusti. Él es ex secretario de Seguridad del Valle, docente y también analista. Bienvenido, Miguel, buenas noches. A ver, Juanita, pues muy buenas noches y muy amable, de verdad, por invitarme a conversar con ustedes. A usted por aceptar también esa invitación. Miguel, en su opinión, ¿por qué Cali ha sido escenario de los peores hechos de violencia en esta crisis, en este estallido social que está viviendo el país? A ver, hay distintas miradas, hay distintas opiniones. Parece ser que la más aterradora, la que más se ajusta a la evidencia empírica de lo que está sucediendo, es que hay una apuesta por parte de las disidencias de la FARC, por parte de las milicias urbanas del ELN, utilizando como brazo político la legitimidad que tiene la minga indígena para generar y para reconquistar el control territorial que Cali durante 10 años no ha tenido dueño, sino que ha tenido varios dueños segmentados por toda la ciudad y aprovechar obviamente la posición estratégica de Cali para que la viabilidad de los corredores del narcotráfico y del microtráfico pues obviamente sigan operando en Cali como han operado pues desde hace 30, desde hace 25 años. Yo creo que esta es una mirada que hay. La otra es obviamente la que está manejando y maneja un sector de la opinión muy grande, Juanita, y es que todo esto está ligado al impacto que tuvo la pandemia, al impacto que ha tenido en el empobrecimiento de las clases medias, porque es que aquí hay un factor muy complejo. Las clases medias es la gran conquista que las democracias liberales tienen, pero los efectos aterradores, tanto económicos como sociales, como en salud pública, sobre todo la pauperización de la clase media y la destrucción de los programas que se venían desarrollando, pues obviamente esa también puede ser y debe ser mirada también como una opción aterrizada. En ese sentido, pues obviamente los liderazgos se han presentado de esta manera. Por eso es muy mala noticia la que acabamos de recibir, en el sentido de que el presidente no haya llegado a ningún acuerdo y que los líderes del paro convoquen para nuevas marchas. ¿Qué quiere decir, Juanita? Que estamos en el peor de los escenarios, estamos en la peor de las circunstancias y puede pasar cualquier cosa. A mí me parece que nosotros debemos continuar insistiendo en dos variables. Primero, continuar el diálogo y segundo, que el presidente de la República asuma, no como asumió anoche que vino y se estuvo 3 horas, sino que el presidente de la República tiene que considerar que su estadía en Cali no es a las 3 de la mañana. Su estadía en Cali debe ser, como cualquier presidente, como en cualquier ciudad, como en cualquier país del mundo donde se presentan estas variables, el presidente tiene que venirse a despachar con los funcionarios de rigor y no nos esté mandando cada que hay un punto alto de la crisis al ministro de Defensa y al ministro del Interior y nos deja los viceministros aquí y obviamente la viabilidad de las soluciones pues se complica más. Claro, Miguel, esto es a grandes rasgos como esta descripción de lo que ha venido pasando en el Valle del Cauca, específicamente en Cali, teniendo en cuenta además los hechos registrados justo ayer en medio de esta situación tan lamentable que se presentó en la avenida Cañas Gordas, pero vamos a tratar es de entender, digamos de manera más detallada, qué es lo que realmente está sucediendo en la ciudad. Y de todo esto que usted nos estaba mencionando y explicando,
Podríamos decir también, por supuesto, que esto era una bomba de tiempo, digamos, aquí vemos también una problemática social en sectores muy deprimidos de Cali, en donde sus habitantes, digamos, también sienten que no hay un futuro. Y esto también se lo digo por lo que ha pasado en sectores como La Luna, como Siloé, allí hay una profunda desesperanza también. Sí, claro que sí. Mire que yo empecé en el año 97 el programa más ambicioso de inversión del BID, 26 millones de dólares que los desarrollamos en Cali, los caleños estamos pagando eso, con la posibilidad de entender bajo la metáfora de la epidemiología de la violencia cómo nosotros podíamos intervenir y construir proyectos de vida. Resulta que con los años a mí me tocó como secretario de gobierno de Cali en el año 2004, entre el 97 y el 2004, hacer la evaluación. Y en esa misma metáfora, en esa misma matriz, que la violencia se puede desaprender, etcétera, etcétera, que hay que crear hogares de paso, que hay que potenciar pues el emprendimiento. Resulta que la Universidad del Valle hizo la evaluación del proyecto y de 10 unidades intervenidas, solamente eran viables 2. ¿Qué quiere decir? Que nosotros nos enfrentamos a una pregunta. ¿Será que en medio de la pobreza, particularmente de Cali, será que en medio de la exclusión, la criminalidad es un proyecto de vida? Porque es que hay otras circunstancias sociales y económicas, como en Bolivia, como en otros países, donde no hay una relación entre la pobreza y la violencia. Entonces ahí es donde se nos abre a nosotros este contexto de Cali, ya cómo la inequidad se ha profundizado, cómo precisamente nosotros tenemos una presencia de la liquidez del narcotráfico y cómo precisamente para esos muchachos que de una manera u otra la institucionalidad departamental y municipal le ha apostado en diversos programas, todos los programas se han inventado en Cali. Cali es una ciudad que desde 1993, que se empezaron a medir las tasas de homicidio, nosotros somos una ciudad que no hemos descendido. Nosotros estamos pegados en una tasa de 50 por cada 100.000 habitantes. Claro, eso es muy grave porque hasta donde esos factores que usted viene mencionando, como el narcotráfico y la delincuencia organizada, han agravado aún más esta situación. Acá está confluyendo todo prácticamente, Miguel. Lo más grave, Juanita, es que el crimen como tal sea un proyecto de vida, porque obviamente las expectativas de recuperación, las expectativas de construir proyectos de vida, pues son las viabilidades y son los deberes de la institucionalidad, como se llama ahora, ¿correcto? Pero resulta que en Cali superviven dos ciudades. La ciudad tradicional, constituida por las clases medias y las clases empresariales, ¿correcto? Hay un libro maravilloso de Germán Colmenares que se llama Cali, Comerciantes, Mineros y Terratenientes, donde explica cómo fue la fundación de Cali, ¿correcto? Pero igualmente nosotros hemos visto cómo en los últimos 10 años, ojo con esto, que tiene picos como el del 19 de noviembre y lo que está sucediendo ahora, las protestas legítimas, legales, pacíficas, las peticiones, los acuerdos incumplidos han ido arrastrando un proceso de legitimidad por planteamientos de generar guerra urbana y lo más grave de todo, de generar preámbulos para una insurrección urbana. Es decir, Cali se puede convertir en un foco como lo he venido diciendo hace rato, correcto, donde la punta del desarrollo está en manos de la liquidez del narcotráfico. No, y el punto más difícil y más delicado sería eso, terminar realmente viviendo una guerra civil. Y entonces en este contexto, ya después de mencionar todos y cada uno, digamos, de los factores que están incidiendo en medio de esta crisis que se está presentando en la capital del Valle, ¿qué se puede hacer para detener esta escalada de violencia en Cali? Que el gobierno nacional, el gobierno del presidente Duque entienda que Cali puede convertirse, no es que es de verdad, es que el escenario es complejo, se puede convertir en una ciudad balcanizada. Es decir, balcanizar una ciudad, ¿qué quiere decir? Que los puestos de bloqueo se conviertan en repúblicas independientes, ¿ya? Que nos pase lo que ha sucedido en Israel, ¿ya? Que nos pasen esas líneas divisorias. Y las líneas invisibles
que han caracterizado la marginalidad en Cali se conviertan en un contexto que cubra toda la ciudad. Eso es lo grave, eso es lo grave que puede pasar. Y obviamente, pues en el caso mío, mi generación y la suya, Juanita, habíamos visualizado como ha pasado en otras ciudades del mundo, de Sudamérica particularmente, la escenificación de una guerra urbana. Nosotros tenemos que insistir en el empoderamiento de la institucionalidad. En segundo lugar, no desfallecer en los corredores humanitarios. Y en tercer lugar, saber que el Estado nos tiene que garantizar a los caleños. En primer lugar, recuperar el control territorial. No es posible que en este momento ya pretendan las comunidades indígenas a través de una minga volver a generar en el sur de Cali problemas como los de ayer, porque he recibido precisamente videos en ese sentido, ya de que estar en el sur, obviamente esta vez está la fuerza pública. Y en ese sentido, con el rompimiento de los diálogos, con la convocatoria a más marchas, pues obviamente el escenario se nos complica más. Se complica más y ya que usted está mencionando la minga, Miguel, cualquier vía de solución pasaría también por un acuerdo con los indígenas, en este caso, ¿no? Sí, claro, y recuerde usted que nosotros en Cali, sus familiares, los que con nosotros hemos sido hospitalarios con la minga indígena que ha tenido el gimnasio del pueblo a su disposición, comida, todo, es que hemos sido totalmente hospitalarios. Y de manera disfuncional y de manera compleja han convertido a la Universidad del Valle en un hotel. Es decir, eso también es complicado en sitio de apertrechamiento. Entonces, la minga tiene que entender, los directivos de la minga tienen que entender que los problemas de Cali los solucionamos los caleños. Es que yo no entiendo, yo no veo razón para que la minga indígena tenga que venir a regular ya la movilidad de Cali, tenga que venir a pedir peajes, tenga que venir a confrontar ya el ejercicio de la autoridad de Cali. Claro, pero en medio de todo eso también hay que hacer un llamado como a la tranquilidad porque también preocupa mucho, Miguel, lo que estábamos viendo ayer, la tenencia y el uso de armas por parte de particulares, digamos todos estos disparos contra la minga, uno no puede permitir eso tampoco. No, pero por supuesto, pero eso, todos esos preámbulos de la guerra civil, de las guerras civiles, se dan cuando hay fragilidad en las instituciones del Estado. Si esto se hubiera tomado con seriedad ya antes de que se generaran los bloqueos, yo pienso que la situación no hubiera llegado hasta donde llegó. Es que cuando se generan todos estos confrontamientos es cuando aparece la justicia por su propia mano. Cali es una ciudad y Colombia es una ciudad que ha sido escenario de bandas paramilitares, de grupos armados. Entonces, todo eso ligado a la liquidez del narcotráfico, etcétera, etcétera. Yo creo que el llamado tiene que ser a que se desarmen las partes, ya que se le dé legitimidad a los que están negociando la finalización del paro y que sencillamente los directivos nacionales del paro le digan a la ciudadanía, le digan a los caleños que efectivamente se ha llegado a un acuerdo, porque yo creo que la punta de la negociación es precisamente hasta cuándo va a seguir el paro, hasta cuándo el paro va a ser la gasolina de legitimidad para que se produzcan estos procesos que no tienen nada que ver con la legitimidad del paro. Que se desarmen las partes y haya también voluntad. Miguel, ¿y creen que las autoridades, digamos, también se han visto desbordadas por la magnitud de esta crisis social, económica y, bueno, también de seguridad, como usted lo venía diciendo? Sí, mire que lo paradójico de todo es que el presidente estuvo anoche a la madrugada y ya a las 10 de la mañana había 20 bloqueos en Cali. 20. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay confianza. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un dilema muy grande entre el uso de la fuerza, que el único que tiene legitimidad para el uso de la fuerza es el Estado. Para eso se inventó el Estado, para el uso y el monopolio de la fuerza. Y obviamente los movimientos sociales, etcétera, etcétera, todo lo que está pasando, pues todo acto que se genere es un acto de violencia. Entonces, en ese sentido, pues hay que tratar de generar un contexto grueso, un contexto con alternativas importantes, pero esa manija la tiene el gobierno nacional.
gobierno nacional tiene esa manija y tiene la responsabilidad no solamente con Cali, con Medellín, con Bogotá, con la costa, porque los bloqueos no solamente son en las carreteras del Valle, están en Pereira. Entonces esa es la complejidad del problema. Sin duda no es solo una situación que se está presentando en Cali. Y también, ya que usted lo venía mencionando, Miguel, esta visita tan corta del presidente Iván Duque, que fue más o menos entre las 11 de la noche y las 3 de la mañana, ¿por qué es que se ha insistido tanto en que el presidente Duque se traslade a Cali para enfrentar el problema? Sabemos además que es la comunidad la que está pidiendo que él asuma, digamos, el manejo de esta crisis, pero son también de la Minga que lo están llamando. Es decir, son todos los sectores también que están buscando que el presidente asuma el control de esto. ¿Por qué no lo hace? Porque así funcionan las democracias. Las democracias no funcionan con presidentes fantasmas, porque uno llegar a las 3 de la mañana e irse. Y además aquí nosotros tenemos una trayectoria de presidentes que se han ido a Medellín, que se han ido a Barranquilla, que se han estado aquí en Cali 8 o 5 días, tratando de desactivar los factores que producen, los factores que generan los disturbios, no solamente en problemas de crisis como este, sino cuando los homicidios en Cali, cuando se volvían incontrolables, ya hay presidentes que se vinieron 3, 4 días. Es que es lo mínimo que el presidente puede hacer por nosotros. Porque es que si no, vuelvo a repetirlo, pues Cali se va a convertir tranquilamente en una ciudad que va a desplazar y va a dejar sin funciones al alcalde. ¿Ya? Porque es que la violencia le quita las funciones a la institucionalidad. Tenemos ejemplos inmensos en el mundo y en Colombia. Entonces, si esa la violencia desborda al alcalde, pues obviamente la presencia del presidente con un plan serio, con una agenda seria a despachar desde Cali, es lo mínimo que los caleños podemos pedir, porque lo que pasó, pues da risa que el presidente venga, dé las instrucciones, ya le hable a la gobernadora, le hable al alcalde, y a las 10 de la mañana hay 20 bloqueos en la ciudad. Eso es muy complicado. Sobre eso, Miguel, ¿qué decir de la autoridad local? ¿Cómo ha sido el papel del alcalde, por ejemplo? Yo creo que el alcalde ha tenido picos de confusión. El alcalde poco a poco ha ido debilitando las razones de las decisiones que ha debido y tenía que tomar, ¿correcto? Porque lo cierto es, como dicen algunos analistas, el alcalde ha debido de tomar decisiones de autoridad. Es que el alcalde, pues uno dice que es el jefe administrativo, pero es el jefe de la policía, ¿correcto? Usted sabe que Colombia es un país municipalista. Los gobernadores son sencillamente un elemento del Ministerio de Defensa, pero yo creo que el alcalde ha omitido muchas acciones que ha debido de tomar, precisamente con los diagnósticos que hay, con los diagnósticos que había, los bloqueos. Si hubiera existido una iniciativa por parte del alcalde coordinada con el gobierno nacional, los bloqueos no se hubieran presentado, o si se hubieran presentado hubieran sido muy débiles. ¿Y cuál sería, y esto ya es a manera de cierre y de conclusión, Miguel, la salida o las posibles salidas a toda esta crisis que se está viviendo en la capital del Valle? ¿Cuáles serían inmediatas, pero también a largo plazo, para que esta situación no se vuelva a repetir? ¿Qué tiene que pasar? A ver, nosotros tenemos los dos escenarios que hemos hablado, pero el segundo escenario, nosotros tenemos que saber que también tienen un programa mínimo, un programa máximo. Ya, identificar. Y en ese sentido, pues obviamente hay que continuar ya como carpinteros, como maestros de obra, hilando la posibilidad de unos acuerdos. Ya, unos acuerdos que bajo la metáfora pacifista de desarmemos los corazones, pues se llegue a hacer. Es decir, en ese sentido, y que la institucionalidad recupere en la iniciativa política, porque es que en esta crisis lo que vemos grave, Juanita, es que se ha perdido la iniciativa política. Ya se ha perdido la iniciativa política, y obviamente los planes insurreccionales pensados así nos han tomado ventaja. Es que tener una ciudad ya bloqueada, una ciudad sitiada, una ciudad próxima a convertirse en ese territorio y en esa situación oscura de Albania, ¿correcto?
de la Yugoslavia cuando se disolvió ya como el cercano oriente, pues sería el escenario peor. Entonces lo más importante de todo es la fortaleza de la institucionalidad local y departamental, y esa solamente la da la directriz de la presidencia. El presidente es el protagonista más importante en esta situación y por eso es el llamado de la gobernadora, por eso es el llamado del alcalde, para que el presidente venga y entienda que el problema de Cali se puede convertir en un problema nacional. Y como dicen por ahí, también el tiempo apremia. Es que se necesita diálogo urgente, liderazgo, concertación, voluntad, pero en especial soluciones para superar tantos problemas como el desempleo, el hambre, incluso el racismo allí en Cali. Es Miguel Yusti, exsecretario de Seguridad del Valle, docente y analista. Muchas gracias, Miguel, por su tiempo y por este análisis. Muy amable. No, Juanita, un saludo a todos y esperemos, confiemos en Dios que vamos a llegar a acuerdos y vamos a tratar de hacer lo mejor para Colombia y particularmente para el Cali y el Valle. Que así sea. Cuídese mucho. Un abrazo. Que esté bien. Muy bien, así hacemos una pausa. Cuando regresemos nos va a estar acompañando Ricardo Ospina para contarnos qué es lo que tiene hoy en su radar. Ya volvemos. Seguimos en Sala de Prensa y ahora saludamos a Ricardo Ospina, el director de los servicios informativos de Blue Radio, quien nos cuenta qué es lo que tiene hoy en su radar. Ricardo. Hola, muy buenas noches. Hoy entra en el radar aquí en Sala de Prensa en Noticias Caracol Ahora la recta final del juicio que se adelanta ante la Corte Suprema de Justicia contra un exmagistrado de la Sala Penal de ese mismo alto tribunal por el llamado cartel de la toga. Estamos hablando del exmagistrado Gustavo Malo Fernández, quien permanece detenido en la cárcel La Picota de Bogotá y está a punto de conocer el veredicto en su proceso por varios delitos, entre ellos concierto para delinquir, alteración de información reservada y otros, entre ellos fraude procesal. La historia tiene que ver con la manera en la que, de acuerdo con la justicia, el cartel de la toga se convirtió en una organización criminal conformada por magistrados, conformada por fiscales y también por abogados, además de particulares, que estaban dedicados a ofrecer sus servicios ilegales a dirigentes políticos fundamentalmente, a los cuales les pedían dinero a cambio de torcer los procesos, cambiar la posición de las autoridades, engavetar otras investigaciones, es decir, toda una gama de actividades ilegales al servicio de muchos dirigentes políticos. Lo que ha ocurrido en las últimas horas con Gustavo Malo, quien está en la cárcel de La Picota, es que terminó el juicio en su contra. La Procuraduría pidió también que sea condenado, como lo habían hecho también otros integrantes de la justicia, y considera la Procuraduría que Malo formó parte del cartel de la toga, que efectivamente aquí hubo una organización criminal y que él era parte activa de ello. Entre otros testimonios, rescata la Procuraduría y el Ministerio Público, que es el mismo, el que rindió el excongresista Musa Besaile, quien afirmó directamente cuál fue la cantidad de dinero que le pidió el exmagistrado Gustavo Malo, según él, para favorecer sus propios intereses. Pero no solamente es este caso, hay muchos otros testimonios de magistrados auxiliares y de otros dirigentes políticos que confirman y aseguran que Gustavo Malo formaba parte de este entramado de corrupción. Con base en esta, que era la última petición dentro del juicio, la Corte Suprema se retira a deliberar y en las próximas semanas dará un veredicto. Probablemente sea una condena contra los magistrados de la Corte Suprema, es decir, un golpe durísimo, pero que además muestra el interés de ese tribunal por depurarse. Todavía faltan algunos otros. El exmagistrado Francisco Ricaurte está procesado, encartado en juicio por los mismos hechos, es presidente de la Corte Suprema, y el exmagistrado José Leonidas Bustos permanece fuera del país, está en territorio canadiense a la espera de que avance su proceso por indignidad ante el Senado de la República para avanzar en una etapa de juicio ante la propia Corte Suprema de Justicia. Gracias, Ricardo. Y hasta aquí, Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Los dejamos con el segmento económico Signo Pesos. Buenas noches y hasta la próxima.